Este libro se presentó en diciembre pasado y ya cuando ya se acercaba el Festival Claridad, pues se había acabado. Básicamente se había mandado a imprimir una segunda tanda, una segunda edición, y no iba a llegar a tiempo, y entonces mi editor pues mandó a hacer una primera tanda de la segunda edición, que tiene que haberle salido bastante cara, para poder tener libros en el Festival Claridad. O sea, el apoyo ha sido muy, muy bueno. Y entonces esta segunda edición tiene una letra extra, así que la que se llevó María de Lourdes, pues le falta una letra que esta tiene. Pero han seguido apareciendo cosas, así que pudiera ser que hubiera material para un segundo libro a ese nivel. Lo que yo vengo a presentarle, ¿verdad? Esta presentación se llama La Borinqueña Revolucionaria, historia de un himno amordazado. Uno de los capítulos del libro se llama La Borinqueña amordazada. Tengo entendido que tengo micrófono acá, así que me puedo mover. Y quería traer, pues, dada la fecha de la presentación, ¿verdad? A solo días del grito del ARE, quería yo traerles pues, una mirada a nuestro himno. Tiene un poco de lo que es el libro, pero realmente el libro es muchísimo más, así que esas 630 páginas de libro jamás van a caber en una presentación. Pero sí lo que quería era una mirada a los inicios, ¿verdad? A los orígenes de lo que es nuestro himno, y luego pues unas cositas que les traje ahí. Hay cositas ahí que no están en el libro, hay cositas que han pasado luego. Necesitaría que alguien, que alguien le diera para acá, o yo voy entrando y saliendo. No tengo, ¿verdad? No tengo como para... Tampoco voy a estar... Ok, le voy a dar ahí. ¿Qué saben de la borinqueña? Pero sí, es que... Muchísimas gracias. Sí, no son tantos. Yo nunca uso PowerPoint. O sea, yo soy de las profesoras que llego y arranco ahí a mano pelada, como digo yo, porque a mí me gusta ir recogiendo lo que dicen los estudiantes, lo que dice la gente, ¿verdad? Y de ahí entonces uno va, no es que uno haga todo improvisado, pero uno va con un plan y uno va creando. Cuando yo empiezo a escribir este libro, originalmente, pues cuando había terminado Prohibido Cantar, que fue mi primer libro, fue mi disertación doctoral, en Prohibido Cantar yo hago un acercamiento ya a la borinqueña, porque una de las cosas que yo quería saber era no solamente qué artistas habían sido carpeteados por el FBI y la policía, ese es el tema de Prohibido Cantar, sino también qué canciones habían sido carpeteadas. Y cuando yo empiezo a buscar, pues la canción más carpeteada de todos los tiempos, pues siempre ha sido La Borinqueña, en su versión revolucionaria, pero también fue carpeteada en la versión instrumental. Y ya en Prohibido Cantar yo establezco una tesis de por qué se le pone la letra de Fernández Junco. Dios mío, se me olvidó, estoy pensando en tanta cosa, de Manuel Fernández Junco. ¿Por qué se le pone esa letra en 1977? Porque vamos a dar un poquito para adelante de la fecha. Cuando se oficializa el himno de Puerto Rico, lo que se oficializa es la música y se deja sin letra. Ahorita vamos, ¿verdad?, un poquito más a eso. Y está 25 años sin letra, sin una letra oficial que diga la ley que esta es la letra. Y en el 77 es que entonces de momento le ponen una letra. Y ya en Prohibido Cantar, pues yo establecía esa tesis con muestras de muchísimas carpetas. Yo hago un estudio con más de 30,000 documentos, porque ya tenía unos 15,000, y entonces ahí salen las carpetas de Juan Maribra digitalizadas, y las de la policía nada más superaban los 15,000 folios. Y para yo poder probar y explicar eso, pues tuve que entrar un poquito en la historia de la borinqueña. Y quedé fascinada, porque yo dije, aquí hay mucha cosa que como que se dice que es de una manera, pero no es así. Y yo digo, esto hay que estudiarlo más adelante. Y no hice nada más que presentar Prohibido Cantar, que arranqué a investigar esto. Así que yo empecé a hacer este libro en 2018. Ya tenía información recopilada, pero en octubre, noviembre de 2018 empiezo a recopilar más información.
Ahí se me junta con La lluvia borrascosa, que fue otro proyecto que surgió ahí. Así que yo estaba ayudando a editar un libro y entonces a la misma vez empezando a investigar para este libro. Lo que yo quería originalmente era ver cómo había sido el proceso de convertir la borinqueña en el himno oficial. O sea, cómo era el proceso legislativo. O sea, yo pensaba arrancar de 1952 para acá. Esa era lo que originalmente era el libro. Pero encuentro mucha información que chocaba y que no, a veces no me tenía mucho sentido. Yo decía, pero aquí es como que algo raro. Y ese algo raro era que hay mucho en la historia oficial de la borinqueña que no es verdad. Y hay mucha leyenda urbana que no tiene fundamento. Así que terminé dándole al tiempo para atrás y buscando, ¿verdad?, esos orígenes de la borinqueña. Hay un libro que es era la historia oficial, porque ya yo creo que esta es la que se está oficializando, de Monserrate de Lis, una pianista que para la década de 1950 se tiró ¿verdad?, a investigar sobre la borinqueña sin tener archivo. Viajó en varios países de Sudamérica, hizo una buena investigación para una persona que no tenía las herramientas, no, ¿verdad? La metodología pues no es la más adecuada, pero sí hay una buena base, así que yo uso mucho del libro de ella y entonces lo que voy es comprobando o refutando lo que ella dice y lo que dicen otros historiadores. Y pues todo el mundo coincide, y sí, en eso ella coincidió, y yo lo pude comprobar, que la primera borinqueña fue una borinqueña romántica. Entonces ahora sí, ahora el próximo, por favor. No, para atrás. O sea, borinqueña romántica. Quizás acá anda. Ahí. Pues, ok. La primera borinqueña siempre se la adjudica, ¿verdad? La historia oficial lo que dice fue que fue Félix Astol Artés. Un catalán, se dice que era un catalán. En los archivos de Monserrate de Lis está el acta de nacimiento, sí. Nació allá, el pueblo ahora mismo se lo debo, pero está aquí en el libro. No fue en Barcelona. Nace para 1813, si no me equivoco ahí, la fecha no es lo más. Y llega a Puerto Rico con una compañía de ópera o de zarzuela, a veces le llaman de ópera o de zarzuela, para la década de 1840. Y se dice que hasta ahora, ¿verdad?, está esa teoría que es como que la más fuerte, que la borinqueña se escribió en Mayagüez. Ustedes le preguntaron mayagüezano y van a decir que fue Mayagüez, y que se estrenó allá. ¿Hay alguien aquí de Mayagüez? Ah, sí. Pues entonces está esa teoría de que esa primera versión fue de Mayagüez y que fue Félix Astol. ¿Por qué? Porque hay partituras que tienen el nombre de él. ¿Ok? Así que dentro de lo que es la historia documental, pues la mayor prueba está con el nombre de él. Pero entonces existe otra teoría. Ahí no se me queda alguna cosa ahí. No, yo como no. Ok, en la próxima. Existe otra teoría y esta teoría sí es bien romántica. Esta es la teoría que si usted va a San Germán y usted dice que la escribió Félix Astol y que se hizo en Mayagüez, de allá brincan. ¿Hay alguien de San Germán por aquí? De familia de San Germán, o incluso los de Ponce. Tiene un pie en San Germán y otro en Mayagüez. Muy bien. Ok, ya ahí está para... Ok, tenemos a alguien aquí que es el niño símbolo de los orígenes de la borinqueña. Muy bien. Pues esta teoría es fascinante, pero esto realmente es como una leyenda urbana, como dicen los muchachos por ahí. Se riega y está por décadas, por más de un siglo, repitiéndose una historia que lo que dice es que la borinqueña no la hizo Félix Astol, sino que fue este jovencito que estaba enamorado de una chica que tenía un nombre hermoso. ¿Cómo se llamaba? Gumersinda. Le decían Cindita, de la Cinda y Cindita. Y él estaba enamorado de esta muchacha y le escribe esa canción. Le escribe una serenata, supuestamente, ¿verdad? Lo que siempre se dice que él tocaba la guitarra. Hay quienes dicen que él trabajaba en una sastrería. Hay otros relatos que dicen que era escribano en un acta de matrimonio de él, que ella no se casa con él. Así que parece que le gustó la canción, pero no se casó con otra persona de apellido Ramírez. Quizás sería un primo de él, alguien. Pero pasan los años y entonces él se casa cuando ya tenía como ya 40 años. Él se casa ya tardecito en la vida y aparece como escribano en el acta de matrimonio.
lo que habían eran los relatos de los hijos, los nietos de ambos, ¿verdad? Las hijas de Cindita para la década de 1950, le hablan a la prensa y le dicen, sí, mi mamá tenía un enamorado y le escribió esta canción, pero ella no se casó con él, se casó con otro. Entonces, de la familia de él, los descendientes de él también dicen lo mismo. Y también las historias coinciden en que fue en la casa de Lola, o que fue en un lugar donde estaba Lola, donde coincidieron Paco Ramírez y Félix Astol. O sea, como que la historia siempre junta y como que Lola estaba ahí en el momento en que ellos se conocen. Pero esa es una historia oral. Antes, los historiadores pues no le tomaban, ¿verdad?, en consideración lo que era la historia oral. Era todo lo que era documental, ¿verdad? Hasta Lidio Cruz Monclova, los documentos que dicen. Y sí, los documentos son muy importantes, pero la historia oral también lo es. Y claro, la historia oral uno tiene que buscar cómo reforzarla o cómo validarla de alguna manera. Porque sabemos que, por ejemplo, que con las carpetas había mucha leyenda urbana que nos están carpeteando, ¿verdad? Y hasta lo decían, aquí invitamos a los agentes a que entran acá, eso uno lo ve en los años 60 y 70, ¿verdad? Para que se sienten y nos puedan carpetear mejor, puedan anotar mejor lo que vamos a decir. Así que las carpetas también era esa historia, esa leyenda urbana de que nos están carpeteando, hasta que entonces sí hubo documentación ¿verdad?, que certificó que sí. Pues lo mismo ocurre acá. Se decía mucho de ello. Monserrate Delis pone en su libro un poquito de lo que recoge de la historia oral, pero se queda ahí. Yo obviamente pues no puedo contrainterrogar a los testigos, pero sí busco mucha información de estas dos personas y ahí me fui por la genealogía. Y sí, esas personas existieron. Tengo, ¿verdad?, el acta de nacimiento de Paco Ramírez. La de ella no la encontré, pero sí encontré la de defunción, encontré la de defunción de él, de los hijos. Mucha de la gente que decía conocerlo, pues sí, le sacó la genealogía y eran gente que estaban emparentadas con ellos o sí eran de San Germán. O sea, que sí había una coincidencia. Y aunque no puedo decir que esa fue la historia real, sí por lo menos se valida mucho más que esa gente existió. La fotografía, la de Cindita, eso es una foto que las hijas le dan al periódico El Mundo. Esa la bajé del periódico El Mundo ya en los años 50. La otra foto, la de Paco Ramírez, aparece en el libro de Monserrate Delis. Guapísimo se ve ahí, ¿verdad?, con ese peinado. Pero entonces esa es la historia que no, o sea, son dos historias encontradas. Uno de los orígenes se dice que es en San Germán y el otro es en Mayagüez. Y lo que se dice siempre es que surge esa canción y pegó. Lo más interesante es que la canción, la leyenda urbana también dice que se estrenó una víspera de Reyes. Y de ahí que entonces se enlazó mucho con las fiestas navideñas. Y se usaba como parranda. Sí, ¿verdad? Y está asalto. Y lo que se tocaba era la borinqueña. Y luego se empezaban a tocarse seises y aguinaldo. Estamos hablando de los años 1800, ¿verdad? Por lo menos 1870. Encontramos una serenata al gobernador Baldrich, que andaba por Ponce, y le dan una serenata con la borinqueña. Así que hay varias referencias que salen en periódicos. En esa de Baldrich es que lo que se dice es que él andaba por allá, le dan una serenata y los conservadores mandan una carta a un periódico en España quejándose que el gobernador Baldrich es un liberal y que le están dando una serenata con una canción que se llama La Borinqueña, que ese es el himno del Ares, y nosotros somos conservadores y no queremos escuchar cosas así. Y hay que ponerle un freno a ese gobernador y a la gente que lo sigue. Ese es el chisme que llega en 1870. Así que ya en 1870 sabemos que la borinqueña existía. No se dice nada de la letra, pero sí se dice que es el himno del Ares. Vamos a ver esa letra en la próxima, la letra romántica. Y ahí entonces está nuestra letra romántica. Si la quieren, la pueden cantar conmigo si quieren. El otro día puse a los estudiantes a cantarla y es medio raro, ¿verdad? Bellísima trigueña, imagen del candor, del jardín de Borinquen, pura y fragante flor,
Por ti se queda estático todo el mortal que ve. Tu aire gentil, simpático, tu breve y lindo pie cuando te asomas a tu balcón. La luz eclipsas de mismo sol, porque tus negros ojos dos rayos son, que al que los mira, niña, le rozan el corazón. El corazón, el corazón. Y se acababa ahí. Las repeticiones no las tenía. Las partituras siempre terminan con esas dos repeticiones y se queda con esa cadencia bien extraña. Y yo pues me equivoco y le digo le roban, porque es que hay otras versiones que dicen le roban el corazón. A veces dice tus lindos ojos en vez de tus negros ojos. A veces dice tu lindo y breve pie. Pues, hay unas variaciones. Pero nada, muy bien, muy bien. Cuando uno va leyendo el libro de esta versión, hay unas cuantas más. ¿Qué ocurre? Que no se queda ahí la historia de la borinqueña romántica. Así que voy a hacer spoiler de lo que usted va a encontrar ahí en ese es el segundo capítulo, que es el capítulo más largo del libro. Luego de ese, los demás son más. Habían otras teorías que decían que no era ni de Astol ni de Paco Ramírez, sino que era una canción de Perú. Y hay otras teorías que dicen que no, que era una canción de Chile. Y hay otra gente que dicen que era una canción de Colombia. Y otros dicen que era de México. Y otros dicen que era de Cuba. Así que hay muchas teorías. Yo encuentro varias de las letras. Encuentro la letra peruana con unas cuantas variantes, que esa se llama, esa dice Bellísima Peruana. Se parece mucho a esta imagen del candor, y entonces ahí van cambiándole algunas palabras. Tiene unas cuantas estrofas añadidas. Hay varias teorías, nadie se pone de acuerdo de si fue una mujer o fue un hombre, en qué año. O sea, hay como 3 o 4 posibles autores. En Perú sí que no se ponen de acuerdo con la pieza, pero sí se habla de unas partituras chilenas que se llamaba Bellísima Chilena. Esa partitura no la encuentro. Y si hay la de Cuba la encuentro, esa se llama Mi Amor, y esa la letra también la van a encontrar acá. Así que hay muchas cositas que les estoy diciendo y ustedes, ¿verdad?, luego las va buscando. Lo interesante es que cuando vaya leyendo ese capítulo se va a dar cuenta que a cada rato va a estar cantando la borinqueña. De ahí que el libro, en vez de ponerle pitando la borinqueña, que es lo que más la gente dice, se fue pitando la borinqueña, pues le puse cantando la borinqueña porque ya yo estaba todo el tiempo tarareando las diferentes letras. ¿Cuándo entonces llega la borinqueña revolucionaria? Próxima. Y ahí siempre nos han hecho pensar, ¿verdad? O la historia como que lo que nos dice que Betances pidió un himno, y vamos a leerlo ahí, un himno que haga salir fusiles nada más, no pido hombres de la tierra, que arrastre las piedras y sobre llamas y fuego sobre los déspotas. Mi corazón se rompe a latidos cada vez que me quedo pensando que somos esclavos miserables, infames, envilecidos. Esas palabras continúan vigentes, lamentablemente, ¿verdad? Y él pedía ese himno que hiciera salir fusiles de la tierra. ¿Qué ocurre? Que él le pedía eso a una persona en específico. Eso fue una carta que salió dirigida a Román Izaza. Entonces se dice siempre que él pidió un himno y que Lola entonces le escribió la letra revolucionaria, pero no fue así exactamente. Él a quien le pide el himno es a un venezolano, a un músico venezolano amigo de él, que era masón. Alguien me estaba hablando de que había unos cuantos masones, pues esos otros dos masones que aparecen en el libro. Yo entiendo que una de las posibles teorías de cómo Betances lo conocía quizás era, ¿verdad?, por eso. Tanto Román Izaza como su hermano eran masones. Yo no había más información sobre esa persona, así que también trabajé con la genealogía, algo que nunca yo había trabajado. Lo había hecho en un libro, en una encomienda que me habían dado del Colegio de Contadores Públicos. Era una historia bien cortita y le metí mucho de genealogía. Era como yo jugando con eso porque no es mi especialidad. Pero aquí sí me metí de lleno a investigar y encuentro a Román Izaza, encuentro el acta de nacimiento, el acta de defunción. Y
a través de varias actas más, que él bautizó varios niños, el acta de matrimonio y su misma acta de defunción, nos dicen muchas cosas de por qué él tal vez pues nunca pudo entregarle ese himno a Betance. Pero si esa persona hubiera hecho el himno, porque él le ofrece a Betances asilo en su casa. Parece que en una carta anterior le había mandado a Betance, y porque en esta misma carta Betance le está agradeciendo, me ofrece usted su casa, me ofrece usted, ¿verdad?, su ayuda, pero yo lo que quiero es un himno. No necesito más nada. Si usted viene para acá sería para ir a pelear por la independencia, pero yo necesito, o sea, yo no me voy a ir ahora a Venezuela. Yo lo que necesito es un himno para la revolución, es lo que le dice Betance. Pero el himno no llega. Yo le explico ahí una teoría de por qué tal vez no llegó ese himno. Y entonces ahí es que se da, ¿verdad?, que Lola nos deja. Ay, espérate, se fue. Ahí, Lola. Esa fotito a mí me encanta. Hay una foto un poco más larga hacia abajo, pero me encanta, porque ahí siempre la ponen ya más adulta, y realmente cuando ella compone esa letra, ¿verdad? Cuando ella compone el himno de Puerto Rico, porque antes de eso era una danza bailable, ¿ok? Y era una serenata, y era una pieza que se usaba para despedir el año. Así que 5, 4, 3, 2, 1 era cuando era la borinqueña romántica, se usaba para la despedida de año. Encuentro muchos relatos sobre eso. Y cuando se le pone la letra de Lola es que se convierte en himno, ¿ok? Así que realmente ahí es que nace como la borinqueña. Antes le llamaban bellísima trigueña y le llamaban también la almojábana, porque en toda la fiesta y más en Navidad estaba siempre, todo el mundo pedía que tocaran esa pieza para bailarla y para cantarla y para dar serenata. Pero cuando ya adquiere, ¿verdad?, esta letra que le da Lola, es que entonces uno la empieza a ver como que la gente se refiere a ella como himno. Así que esos periódicos de 1870 en donde se hace mención a la serenata de Valdrich, ya se le llama borinqueña y ya se dice que es el himno de Lares, porque por eso no queremos escucharlo, porque fue de lo que pasó allá en Lares. Y pues no nos queda duda que Lola toma una danza que tiene, ¿verdad?, unas cadencias que no necesariamente es música puramente española. Nos hacen a veces pensar que la danza es un género más español y más blanquito, pero hay un primer capítulo, que me lo salté aquí, que se llama La Borinqueña Multicultural, y en ese capítulo es más una historiografía en la que yo trabajo que diferentes historiadores, ¿verdad?, y autores en general, no todos son historiadores, qué es lo que han dicho de la borinqueña y de la danza puertorriqueña a nivel musical, qué elementos tiene, si es bien hispánica o si tiene otros elementos. Y ya para la década de 1990, de los 80 a los 90, un musicólogo puertorriqueño que falleció hace par de años, Luis Manuel Álvarez, que fue profesor en la UPR, me dio clase a mí. Él hizo un análisis de la partitura de la borinqueña y la compara con la partitura de la bomba bambulaense allá. Y hay unas partes que tienen los mismos ritmos. Entonces él llega a la conclusión de que la danza puertorriqueña tiene ritmos de bomba metidos, ¿verdad?, dentro pero que los ritmos no los hace un tambor. Los ritmos los van tocando otros instrumentos. De hecho, hay estudios posteriores y aquí yéndonos a otros géneros, tanto el 6 como el aguinaldo tienen ritmos de bomba adentro. Lo que pasa es que los toca el 4, los tocan otros instrumentos. En el caso de la bomba, de la danza puertorriqueña, hay una parte que en la danza tradicional el bombardino era el que tiraba el solo, lo que hoy en día es el solo de guitarra, o la descarga en un piano, pues era el bombardino. Y por cierto, Concepción de Gracia tocaba el bombardino. Así que él sabía un poquito de lo que era la danza puertorriqueña, tiene que haber tocado muchas veces ese solo. Y entonces en ese capítulo, ¿verdad?, lo que uno ve es que esa danza puertorriqueña, y en este caso la borinqueña, tiene elementos africanos. Y entonces es Lola la que le pone una letra revolucionaria a una pieza bailable con elementos hispánicos, pero elementos también africanos en su música, y la convierte en himno. O sea, no es casualidad que todavía nosotros protestamos bailando
y cantando, ¿verdad? Uno va a la protesta y eso de caminar nada más, no, hay que moverse. Y eso pues nos lleva desde los tiempos revolucionarios en la próxima. Y pues sabemos también que esa primera borinqueña era larguísima. Digo, es larguísima. No sé si conocían toda esa letra. Está como bien expandida para el lado para que cupiera en varias plantillas. Pero bien, despierta borinqueño que han dado la señal, despierta de ese sueño que es hora de luchar. La primera estrofa se queda igual. Ahí se llama el patriótico, no al de tu corazón, ven, no será simpático el ruido de cañón. Mira el cubano, libre será, estoy leyendo, ¿verdad? Porque los de allá yo sé que con su visión rayos X. Mira el cubano, libre será, le dará el machete la libertad. Ya el tambor guerrero dice en su son que es la manigua, el sitio de la reunión. Bellísima borinquen, a Cuba hay que seguir, tú tienes bravos hijos que quieren combatir. Ya por más tiempo impávidos no podemos estar, ya no queremos tímidos dejarnos subyugar. En la próxima. Nosotros queremos ser libres ya, nuestro machete afilado está. ¿Por qué entonces nosotros hemos de estar tan dormidos y sordos a una señal? No hay que temer riqueños el ruido del cañón, que salvar a la patria es el deber del corazón. Ya no queremos déspotas, caiga el tirano ya. Las mujeres indómitas también sabrán luchar. A mí me encanta esa. Tras de revolucionaria feminista, esa primera borinqueña. Y después nosotros queremos la libertad y ya culmina igual. Nuestro machete nos la dará. Vámonos borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa la libertad, la libertad. Ahí yo le añadí las dos libertades extra. Pero esa era la que se dice que es la letra inicial. Hay muchas versiones diferentes, a veces cambian algunas palabras, pero esa es la que ya establece Delgado Pasapera, que dice que la recibe de un joven estudiante que su familia pues, ¿verdad? Estaba emparentada o algo con Lola, y es la que entonces él comparte en un libro. El título del libro lo olvido, pero está aquí. Y entonces tenemos lo que yo le llamo, acá en el libro, sí, en la próxima, las partituras que ustedes ven ahí. Esa partitura, eso es un arreglo dice F.P. Cortés, Francisco P. Cortés. Tiene una fecha de 1956, si no me equivoco, de aquí no veo bien. Y esa es la primera partitura que yo encuentro de la borinqueña con los versos revolucionarios dentro de la partitura. Porque anterior a eso lo que encuentro siempre es la borinqueña romántica. Y otra borinqueña, que es la de Fernández Juncos, también la encuentro. Pero antes de 1956 no encuentro una partitura de la borinqueña que tenga los versos revolucionarios dentro de la partitura como para cantarse, ¿verdad? Quienes saben música, ahí esa partitura es para piano y voz. Así que tiene tiene una línea arriba que es para la voz, y entonces el segundo y tercer pentagrama es para el acompañamiento en piano. En el slide anterior pues estaba la primera parte de la partitura y aquí está la parte final. Esa fue publicada en 1956, pero ese arreglo debió haber sido hecho en 1950 o antes, porque el arreglista murió en 1950. Así que esto, ¿verdad? La publicación es posterior a la muerte, no tiene fecha de cuándo se hizo, ni por qué y para qué. El que hace ese arreglo, ese Francisco Cortés, era este niño virtuoso que tomó clases con Manuel G. Tavares y que a finales del siglo XIX lo mandan a Francia a estudiar. Y estando en Francia conoce a Betance, y Betance es su médico. Así que no hay casualidades, ¿verdad? Este pianista ya que un poco antes de morir hace un arreglo con la borinqueña revolucionaria, había conocido a Betance. No hay casualidades. Y entonces, sí, en el próximo slide. Quizás acá dándole la flechita, no, hacia arriba. Sí, aquí. Esta es la borinqueña revolucionaria, ¿verdad? Que conocemos, la que cantamos frecuentemente. Y yo le llamo versión unificada, ¿por qué? Porque es que encuentro muchas otras versiones que son pedazos de aquella larga, y algunas son más largas, más cortas, y le voy poniendo nombres a cada una. Y yo dije, pues esta unificada, no hay una ley escrita, no hay como que no encontré nada que dijeran, esta va a ser la que vamos a cantar.
Así que parece que que ha sido un acuerdo verbal o instintivo, no sé, en la que terminaron, ¿verdad? Escogiendo esos versos, que es algo bueno porque para que todo el mundo pueda cantarla. Pero eso es todo lo que también a veces explica que a veces la están cantando y como que alguien le mete una palabra que no es, y es que hay otras versiones, ¿ok? Claro, de la historia hay otras versiones que encontré y esas me llamaron la atención. Hay otras teorías que dicen que Lola no fue la que escribió el himno revolucionario, sino que fue un sacerdote, creo que el nombre está aquí, Juan López de Agua, creo que era el nombre. Y tiene como que algunas partes que se parecen a esta, pero que tiene otra letra, que quien le había hecho esa letra primero, pero y luego entonces Lola hizo otros versos. Otras versiones dicen que no fue Lola sola, sino que es ella con su esposo. O ella con su esposo y con un amigo. Siempre ponen otros hombres más, pero una mujer no puede hacer un himno revolucionario, parece. Así que hay diferentes versiones de la historia y diferentes versiones de la misma letra. Eso lo vamos a encontrar. Y también hay otras versiones de la historia, por ejemplo, las memorias de Bernardo Vega. Él establece que quien hizo el himno revolucionario fue Pachín Marín, porque una señora en Nueva York le dijo eso y y entonces él pone una letra y es básicamente no son exactamente estos versos, son algunos de los versos revolucionarios, ¿verdad?, de la versión larga. Y entonces se hace referencia a la gente siempre a ese periódico, a esa partitura que está ahí, eso es el periódico Patria. En un momento, Anita Otero, la pianista Ana Otero de Humacao, está en Nueva York, era una virtuosa también, y entonces Martí la escucha tocando el piano y ella le toca la borinqueña. Eso tiene que haber sido 1891, 1892. Entonces él le pide, José Martí le pide a Anita que le haga una partitura para publicarla en el periódico Patria. Así que eso sale en 1892, no recuerdo si es septiembre o algo así, la fecha está en el libro. Pero esa partitura es para piano nada más. Sin embargo, abajo tiene 4 versos de la borinqueña revolucionaria. Por eso cuando yo digo que la de Francisco Cortés es la primera que tiene los versos ya para ser cantado, esta tiene unos versos puestos abajo. Y de ahí también a veces se ha regado la leyenda urbana, que esa no la trabajo yo porque no tenía ningún fundamento, de que fue Anita Otero la que le puso esos versos. En el periódico se habla del himno y de que el himno tenía una letra antes y otra luego, pero nadie dice si fue Lola o si fue otra persona. Así que el mismo periódico Patria, en esa edición no salen esos versos, pero eso se queda en el aire. La mayoría de las versiones y de la prueba es que fue Lola. Claro, ha habido gente que dice no, porque Lola ya tardíamente, para los años 10, para los años 20, ella se pone menos edad, que entonces ella realmente nació mucho después. Y entonces yo ahí busco de dónde sale esa de menos edad y fue cuando ella pide, no por eso, cuando ella pide un pasaporte americano que parece que ya para los años 20 se empieza a exigir, luego de esa Primera Guerra Mundial, se empieza a exigir pasaporte. Pero pues ella se restaba edad, pero pues ¿quién no se ha restado edad? Unos añitos aquí, otros allá. Pero sí yo encuentro que en viajes anteriores, e incluso un viaje que ella da inmediatamente antes de pedir el pasaporte, tenía más años, y cuando va a pedir el pasaporte tiene menos. Y sí, aunque se quita edad, yo encuentro una constante, porque hay un abogado que está casado con una puertorriqueña, pero el abogado era americano, pero de ascendencia creo que era alemana, Schoenberg, qué sé yo, está ahí. Y él es el que le firma la affidavit de que yo conozco a esta mujer, a Lola Rodríguez de Tío, es una persona bien conocida en Puerto Rico, se le han hecho homenaje y bla, bla, bla. Y él estaba casado con esta puertorriqueña, que la puertorriqueña también, la esposa de él, se quita unos cuantos añitos cuando va a sacar el pasaporte. Pero ambos coinciden en que hayan alguna fecha importante para 1885, 1886. La gente que ha estudiado genealogía, esto no se lo pregunté a nadie que haya estudiado genealogía, pero ya por lo mucho que he estado revisando ese tipo de documentos, fue para 1885-86 que España establece por obligación el registro civil. Antes pues había que bautizar a un niño, ¿verdad? Y ahí es que entonces, pero en ese momento, se bautizara o no se bautizara, aparte de que ya habían más iglesias protestantes, pues entonces se establece el registro civil. Así que yo, ¿verdad?, les doy una explicación ahí y les muestro una documentación en lo que entiendo es que los añitos que se quitó Lola, porque aparecen unos tachones
la solicitud como que se tachó como 2 o 3 veces cambiándole y poniéndola más jovencita. Y lo que yo entiendo era que la idea era que le aprobaran el pasaporte. Y quizás la pieza clave era poner que había nacido o que había, ¿verdad?, se había casado, había pasado algo en una fecha en específico para que hubiera una evidencia. Pero el punto es ese, que han puesto hasta en duda si Lola escribió o no nuestra borinqueña revolucionaria. Yo entiendo que se puede probar bastante que por lo menos ella tenía la edad para escribir, versus Pachín Marín, que tenía 4 o 5 años cuando el grito de Lares, así que a menos que haya sido el niño genio, estaba un poquito más difícil. Sí. Y ahora vamos con la borinqueña infantil, que cada vez que yo saco la borinqueña infantil me caen chinches, ya me mandaron a Cuba y todo por las redes. Cada vez que sí, ya siento, ¿verdad? Un poquito de lo que, de ese amor que siente María de Lourdes y que siente mucho. La borinqueña infantil, sí. ¿Y qué es la borinqueña infantil? No es capricho mío llamarla infantil, les voy a explicar por qué. Antes de que apareciera esa versión de Fernández Juncos, las borinqueñas que existían era la borinqueña romántica y la borinqueña que era para protestar, que a veces se la tenían que callar y ahí era que la tarareaban, la silbaban, la pitaban, ¿verdad? Fui por ahí pitando la borinqueña. También existieron otras entre medio. Sotero Figueroa hace una zarzuela y que se llamaba Don Mamerto. Y esa zarzuela de tema político era, ¿verdad?, una zarzuela bien satírica, y Don Mamerto era conservador que quiere que el Partido Conservador gane las elecciones otra vez. Esto es 1880-81, esa zarzuela. Y entonces su hija se enamora de un liberal, y entonces toda, ¿verdad?, bien Romeo y Julieta, pero los conservadores y los liberales. Y Don Mamerto al final canta la borinqueña con otra letra, con una letra satírica. Y ya existían otras borinqueñas que la gente, qué sé yo, iban a celebrar que alguien había ganado algo y le cambiaban la letra a la borinqueña y la ponían. Así van a encontrar unas cuantas borinqueñas raras que son para celebrar. Pero todavía esta versión que hoy se le llama himno oficial no existía. ¿Por qué Fernández Juncos la escribió? Nos han dicho siempre, o por lo menos son los que yo muchas veces escuché, que Fernández Juncos escribió esa letra para opacar a la otra, ¿verdad?, porque no le gustaba la letra revolucionaria. En realidad, aunque haya tenido una intención así, esa letra sale originalmente en un libro infantil. Sale en un brochure, ¿verdad? Era como, vamos a hablar en español, un opúsculo, en un souvenir de un carnaval. Los carnavales regalaban cosas, ¿verdad?, para adultos, y también tenían cosas para niños. Y en un carnaval, para 1901, febrero más o menos, es que entonces sale anunciado en la prensa que estaban en el bazar, no me acuerdo si era el bazar Otero. Hay muchas cosas que se vendían en el bazar Otero, que después se convierte en el bazar Atocha allá en Ponce, porque estaba en la calle Atocha, que se iban a estar vendiendo esas partituras, que era la música de la borinqueña que ya todo el mundo ama, pero con una letra diferente, y salió con una traducción al inglés. Así que cuando esa sale por primera vez, la letra de Fernández Juncos sale a la vez con una traducción al inglés, que el otro día le hice la maldad a Ignacio Rivera, le dice, si puede leer un cantito, y él leyó un cantito de la borinqueña en inglés. El video está en el Facebook de Cantando la Borinqueña, así que después pueden buscarlo, ese pedacito de Ignacio leyendo ese cantito en inglés, y luego termina bromeándose eso, así que ni él se lo coge en serio. Pues esto sale primero como un souvenir de un carnaval, y unos cuantos meses luego sale en un libro infantil que se llama Canciones Escolares. Era un libro para nenes de escuela elemental. El prólogo del libro, Fernández Juncos, yo le cito todo esto aquí. Fernández Juncos lo que está diciendo, esto es un libro de canciones para niños. Hay una canción que se llama La Muñeca. Así que imagínense, partitura de canciones en tonalidades para niños, con una música bien sencilla, un acompañamiento bien sencillo, y todas las canciones son para niños, y entonces entre esas está esta letra. O sea, no es raro cuando uno se da cuenta que es una canción infantil, pues porque dice que el cielo siempre nítido le sirve de dosel. O sea, el dosel, esta telita que tienen las camas de las princesitas, eso es bien
poquito infantil, no sé, ¿verdad? Yo creo que es un poco infantil. Y de ahí, ¿verdad? Que esa canción se empieza a enseñar en las escuelas. La idea era que como el Bellísima Trigueña era muy sexy esa letra, porque le estás diciendo a una mujer que es una bellísima trigueña y que me encanta como que quiere que te asoma al balcón. Y, bueno, para esos tiempos eso era algo, un escándalo, que un niño se pusiera a cantar algo así. La letra revolucionaria, pues en la boca ni de los niños ni de los adultos era, ¿verdad?, muy aceptada. Y entonces, pues esta pasaba con ficha. Y los nenes empiezan a cantar en las escuelas. Así que el origen de esta canción es ese. Para 1952, cuando se establece la borinqueña como himno oficial del Estado Libre Asociado, en ningún momento se plantea poner esa letra. Ya existía desde 1901. En 1938 creo que era que encuentro un artículo de Luis Llorén Torres, que por cierto hay una borinqueña de Llorén Torres también, está la letra también en el libro, y él explica por qué terminó escribiendo esa borinqueña. Y él, no me recuerdo si era en el mismo artículo o en otro, va explicando que las diferentes letras de la borinqueña y que hay una letra muy bonita que es para niños, que la hizo Manuel Fernández Junco. Yo creo que Llorén Torres sabe un poquito, ¿verdad?, de poesía para darse cuenta si algo era para niños o no. Así que siempre fue conocida como una canción infantil. 1952 a nadie se le ocurrió ponerle esa letra a ese himno oficial. El libro tiene 3 partes y una de esas partes, la parte final es todo el proceso legislativo para convertir a la borinqueña en el himno oficial de Puerto Rico. Ese proceso realmente comienza para la constituyente. Tengo un capítulo que se llama La Borinqueña Constitucional y se dan la pelea en las discusiones de la constituyente porque varias personas plantean que se deje la borinqueña y la bandera de Puerto Rico y se usen así para para el Estado Libre Asociado. Y los que plantean y defienden eso son 2 estadistas, Celestino Iriarte y García Méndez, Miguel Ángel García Méndez. Extraño, ¿verdad? Ningún popular dijo, vamos a defender esto. Eran ellos 2. Y en ningún momento decía, vamos a cambiarle la letra. Era, vamos a usar la borinqueña que ya la gente canta. Vamos a usar la bandera que ya la gente le gusta. No vamos a imponerle otra cosa, vamos a usar eso. Pero no quisieron. Ferré estaba ahí y no abrió la boca. Pero eso es importante porque luego entonces cuando se hace, ¿verdad?, la aprobación del himno de Puerto Rico, que tengo un capítulo completo ahí, sobre ese es el capítulo que se llama La Borinqueña Amordazada. Y en ese capítulo uno ve el tirijala que había, ¿verdad? Y uno va teniendo una sospecha de por dónde va la cosa. Hay un capítulo que para mí es fascinante, que es La Borinqueña repudiada. Y esa borinqueña fue repudiada. Cuando sale como himno del Estado Libre Asociado y Muñoz Marín sube la bandera con esa borinqueña que iba lenta, pero lentísima. Se la tocaron bien lenta, le quitaron el paseo, o sea, hicieron una malformación ahí musical. Y lo que hay son cartas y cartas. Músicos bien reconocidos, desde Arturo Somoano, hay músicos bien reconocidos protestando por los cambios, periodistas protestando, la gente mandando cartas a los periódicos criticando ese arreglo. Y entonces hay otro capítulo que es las enmiendas que se le hicieron y por qué se le hace cada enmienda. Y una de las enmiendas es para meterle esa letra de Fernández Junco. Vamos a mirar la letra original que le puso Fernández Junco. Se llamaba Borinquen, no se llamaba la borinqueña, se llamaba Borinquen con acento en la I, bien extraño, es que aparece. Esa partitura que está ahí es la del libro. Esa es la primera parte, ¿verdad? Las primeras compases de la partitura en el libro, para que si alguien lee música, pues se dará cuenta que no tiene paseo. Esa ese es el paseo, ¿verdad? La introducción, esa no la tiene, a esa se le picó. Pero es ¿por qué? Porque Braulio Dueño Colón fue el que hizo ese arreglo, Braulio Dueño Colón, músico bayamonés. Y entonces hizo ese arreglo, obviamente pensando en una escuela que los nenes van a arrancar quizás a cantar sin instrumento, ¿verdad? A capela.
Así que realmente eso está pensado para que un maestro de primer grado le enseñe a los niños a cantar. Y por eso entonces no tiene paseo, el ritmo se le cambia, pierde ese ritmo de la danza y se convierte en una canción. Es una canción infantil. Había unas cosas en el lenguaje que dice: la tierra de Borinquen, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor, un cielo siempre nítido, la sirve de dosel. Ahí está, y así es como aparece en la partitura. Y dan arrullo plácido las olas a sus pies. Nosotros decimos y dan arrullos, digo, nosotros no. se canta por ahí. Y dan arrullos plácidos, porque la gente la canta bien explayada, ¿verdad? Y sin ninguna solemnidad. No, yo he hecho esa prueba con estudiantes. Digo, ¿cómo es el himno de Puerto Rico? Se quedan sentados y arrancan a cantar esto. Digo, y es tan diferente cuando he tenido estudiantes dominicanos, he tenido estudiantes mexicanos, se espantan. Porque dicen, lo primero que nos enseñan es que hay que levantarse. Uno no canta el himno sentado. Así que, pues, los estudiantes, pues, sí, y dan arrullo plácido las olas a sus pies. Y después dice, cuando a sus playas vino Colón. No, es interesante porque vino es que yo estoy aquí y vino. Pero entonces cuando digo llegó, yo estoy viendo esto desde lejos. Y cómo, ¿verdad? La gente terminó cambiándole el verbo. Entonces exclamó lleno de admiración, Y entonces por ahí, ¿verdad? Está la linda tierra que busco yo, es Borinquen la hija del mar y el sol, de mar y el sol, de mar y el sol. Y ahí se acababa. La partitura termina con esas 3 veces. Las repeticiones extra, yo tanteo porque miro todas las partituras del siglo XIX, no te tienen esas repeticiones al final. O sea, sería la libertad, se acabó. O del mar y el sol, del mar y el sol. Terminaba siempre en menor. Ahí, no, terminaba ahí. Y entonces, en algún momento, se le ponen estas otras. ¿Qué ocurre? Que yo le dedico un capítulo que se llama La Borinqueña Marcial. Y es todas las bandas militares desde los tiempos de España y luego cuando llega, cuando nos invaden. Las bandas que integraban la borinqueña a su repertorio. Sí, no puedo conseguir, porque, ¿verdad? Habría que uno ir muchísimo más allá. Por eso es que todavía esto se puede investigar más y estaría bueno musicólogos que le metieran manos a la investigación de recopilar muchas partituras, porque sí tienen que haber partituras de la borinqueña de 1898 que hayan terminado en Estados Unidos, porque sí logro poner varias bandas de las recién llegadas que llegan a incorporar a la borinqueña. Un ejemplo, por ejemplo, en Ponce, fue como en noviembre de 1898, estaban ya los soldados americanos, se ponen hay una pelea entre un soldado y un bombero de Ponce, y entonces se forma el revolú y los soldados empiezan a disparar al aire por la calle, la gente empieza a salir corriendo, y entonces llaman a capítulo a los soldados americanos, y el capitán general, no recuerdo el nombre, los ordena a tocar la borinqueña. Pide partituras de la borinqueña y le dicen, los que somos de la banda ahora tienen que marchar alrededor de la plaza a tocar la borinqueña. La banda del Ejército de Estados Unidos. Entonces los bomberos, pues para hacer Orfeo La Paz, buscan la banda municipal y empiezan a tocar el himno de Estados Unidos. Eso yo lo encuentro en un periódico. Entonces, por eso cuando yo iba a escribir nada más sobre el proceso de oficialización de la borinqueña y empiezo a buscar en plena pandemia, pues uno se aburre, yo, ya, espérate, y empecé a buscar unas cositas así más viejas de la borinqueña y empiezo a encontrar eso y yo, espérate, aquí hay otra historia. ¿Y por qué explico esto? Porque una de las teorías que hay, pero de esa todavía hay que ver partituras para poderlo probar, es que esas repeticiones vinieron por las bandas militares. Esta cuestión de querer terminar en una tonalidad mayor, bien triunfal, ¿verdad? Porque van manchando, era más en las retretas que las tocaban, y pudiera haber sido ahí. Que es lo que tenemos como himno oficial, que luego también entonces la borinqueña que cantamos, aunque la cantemos a ritmo de danza y con la letra de Lola, la letra revolucionaria, tendemos a hacerles esas 2 repeticiones extras y a terminarla en tonalidad mayor. Pero si uno mira la partitura, esa tonalidad mayor no tiene nada que ver con lo que está pasando en el resto de la pieza.
No, nada, no. Todas terminan en menor. Y todas las partituras del siglo XIX, todas terminan en menor. Así que esa tonalidad menor, eso es lo que es, ¿verdad? Ahí le llaman mucho la cadencia andaluza. O sea, ahí esa música de la borinqueña tiene sus elementos árabes, y eso se explica, ¿verdad? En el primer capítulo. Ese ritmo de pam, el mismo ritmo de la habanera, lo que llaman el ritmo de la habanera realmente es un ritmo árabe, que le llaman café con pan, café con pan, café con pan. Y son ritmos árabes. Así que hay muchas cosas que a veces se dice, no, esto es de Cuba, no, y realmente son cosas, pero no son cosas que llegan directamente desde la España que se cree más blanquita, sino de la España más, ¿verdad? Más árabe y más todo lo que llegó de África. Así que luego de esta borinqueña infantil, existirán más borinqueñas, pues eso ya les he dado spoiler, ¿verdad? Hay muchísimas más, ya yo le he dicho, pero les voy a enseñar ya mismo una, yo no recuerdo si esta era la próxima que venía. Ok, estos son los capítulos del libro, a ver, para si no se me vaya a quedar alguna cosa, no sé ni cuánto tiempo, yo creo que ya yo me pasé hace rato, no sé ni qué hora es. Está interesante, están ahí como que, ya quisiera yo que todos mis estudiantes estuvieran así tan pendientes, están mucho así en el celular. Ajá. Entonces dice, la borinqueña multicultural, esa lo que trabaja es más esas influencias musicales y es más una historiografía, ¿verdad? Si hay historiadores aquí, una historiografía es como cuando se hace la crítica literaria, en literatura sería la crítica literaria y voy comparando un texto con otro. En historiografía, pues vamos comparando qué dijo un historiador, qué dijo otro, si había una agenda escondida dentro de lo que está diciendo, ¿verdad? Y la borinqueña romántica, ¿verdad? Que ahí ya les comenté que es el capítulo muchísimo más largo y tiene diferentes teorías y diferentes orígenes, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. En la revolucionaria, que hay varias letras revolucionarias y hay varias teorías. Borinqueña versátil, ahí en ese capítulo, es un capítulo bien interesante porque es el capítulo que tiene que ver con las interpretaciones, los usos que se le ha dado a la borinqueña, y aparece el uso que se le dio como himno revolucionario, pero a la misma vez que se usaba como himno revolucionario también quizás se tocaba o se cantaba para protestar y entonces esa misma noche había un baile y comenzaba con la borinqueña. O sea, que uno de los mitos es que tan pronto se convierte como en himno, por lo menos en la psiquis de la gente la dejó de bailar y no fue así. Se seguía usando. Así que llega un momento en que si uno va a hacer una línea del tiempo, ¿verdad? O timeline en buen español, y uno fuera a hacer una línea de tiempo de la borinqueña revolucionaria, otra de la borinqueña romántica, otra de la borinqueña infantil, va a haber momentos en que todas estaban usándose. Así que no era como que una dejó de usarse y poco a poco, a raíz que la danza puertorriqueña deja de bailarse, entonces la letra romántica va, ¿verdad?, cayendo en desuso. Pero sí, ahí la borinqueña infantil, la borinqueña versátil, ahí es que yo encuentro ahí es que coloco la borinqueña de Luis Lloren Torres, y hay varias otras borinqueñas ahí, ¿verdad? No voy a decir más. La borinqueña marcial, que fue el capítulo ese que les había dicho, en esa también yo incluyo una letra. No es una letra marcial, pero es una letra escrita por un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso la coloqué ahí, porque me estuvo bien curiosa cómo este veterano de la Segunda Guerra escribe una borinqueña que es bien nacionalista. Está haciendo un llamado a los veteranos a luchar por la liberación de Puerto Rico. Es fascinante esa letra. Y no la puedo incluir para que ustedes, ¿verdad?, la busquen y la cante. No todas esas letras extras riman bien, ¿verdad? O sea, se va a dar cuenta, hay muchas cosas hechas, ¿verdad?, por gente que querían. Así que la borinqueña triunfal, esa ya mismito le voy a enseñar un ejemplo de la borinqueña triunfal que es totalmente ridículo y absurdo, pero a la misma vez es dedicado a quien queremos muchísimo, aunque ya no está en este plano, pero es bien rara. Esa borinqueña triunfal es todos los usos que se dio para celebrar cosas, pero era para celebrar en una inauguración de un puente, se celebraba que no iban a poner unos impuestos desde los 1800 y pico, y la gente salía a tocar la borinqueña.
comenzando, ¿verdad?, por la abolición de la esclavitud. Hay relatos en los que se dice que Valdoriotti da un discurso y luego hubo bandas que tocaron la borinqueña. Así que estuvo ahí. Es un himno de liberación. Y era la misma vez cuando también se tocaba ¿verdad?, como danza para bailar. Y ahí en la borinqueña triunfal, pues hay unas cuantas cositas y le voy a enseñar una ya mismito. La borinqueña partidista, aquí yo tuve que hacer todo el estudio y repasar todos los partidos políticos desde 1870. Y encontré hasta letras de la borinqueña para partidos políticos. El Partido Unión usó la borinqueña. Los aliancistas en un momento utilizaron, los aliancistas de aquella época, no de ahora, hicieron una letra de la borinqueña. Y hay unas cuantas letras. Hay una borinqueña de Julia de Burgos. Spoiler alert. Esa cuando ella estaba, ¿verdad?, militaba ella marchaba en Lares con las Hijas de la Libertad. Y entonces termina siendo una borinqueña, por lo menos se la adjudica una, y es una de las mujeres nacionalistas la que da esa información. Hay una borinqueña que, según la documentación, ¿verdad?, los lugares donde sale publicada, es el Partido Nacionalista la que crea esa borinqueña para 1968, para celebrar el centenario del Grito de Lares. Y la borinqueña en una parte dice: ¡ay, libre sea la tierra que vio Colón, de Betances y Albizu, la patria del corazón! Del corazón, del corazón. Así que termina con el corazón, igual que la borinqueña romántica, pero mete a Albizu y a Betances, pero metieron ahí a Colón y como que esto es raro. Pero, y entonces eso yo lo encontré en un periódico de Nueva York y también en una publicación acá, y la pregunta rápido que me vino: ¿esto se llegó a cantar en algún sitio? ¿Alguien lo habrá cantado o solamente lo pusieron como muchas otras que aparecen y tú no sabes si las cantaron? Pues pude comprobar que se llegó a cantar, porque en las grabaciones en el Archivo General, por fin hace un par de años, en el 2022, publicaron unas grabaciones que habían digitalizado, de las de reel to reel, de las que habían en las mismas carpetas, y ahí encuentro 2 o 3 actividades del 30 de octubre, allá en Jayuya, los nacionalistas cantando esa letra. Y eso está grabado. Si están digitalizados, está grabado. Y yo dije, pues se llegó a cantar. Raro, ¿verdad? No sé, a los nacionalistas no le va a estar simpático, pero es parte de la historia, de los errores de la historia, ¿verdad? También. Así que esa la van a encontrar ahí, y también hay unas referencias bien interesantes que tienen que ver con la tiraera entre los partidos, como llaman los muchachos, la tiraera, y hay historias que se repiten. No sé, ¿se recuerdan para el 2020 cuando se sacaron el ataúd con el nombre de Manuel Natal? Pues hay algo que básicamente esa historia en el año 1900 de los republicanos sacando un ataúd y tocando la borinqueña para mofarse del Partido Federal. Pero entonces encuentro también al Partido Popular haciéndole eso a los pipiolos. Eso no le voy a entender. Ustedes después lo buscan esa la borinqueña partidista. Fue un capítulo que me dio trabajo porque era mucha información, pero y termina con unas referencias al 2020, el anuncio ese de Pierluisi que usaba la borinqueña y la bandera. También ahí me doy un gusto, ¿verdad?, de escribirlo así con unas palabras así bien bonitas, bien. Y entonces luego que ya se usaba en todas esas cosas es que viene a salir la borinqueña infantil. Y ese capítulo de la borinqueña extraoficial pues es como que todas las referencias a que la borinqueña es un himno. Desde tiempos del siglo XIX, toda la gente que dicen es un himno, no es un himno. Y también salen himnos alternos. No nos gusta la borinqueña, vamos a hacer un himno que sea más fuerte, más qué sé yo qué, y entonces terminaban metiendo un pedazo de la borinqueña. Tengo varios ejemplos, ¿verdad? Como que vamos a hacer un himno que sea más viril, esa era la palabra, y que tenga, y entonces cogían y a veces en la melodía llevaba un pedazo de la borinqueña, o se hacía referencia a la borinqueña, y es una cosa bien rara, y eso lo incluyo también ahí. Y entonces esas que les había comentado. Y hay un capítulo que se llama La borinqueña inesperada, y es realmente inesperada. Ahí me tomo una licencia no poética, sino, ¿verdad?, ¿no?, de escritura histórica,
Y hay unos cambios ahí en esos capítulos finales donde el tiempo ya no va cronológicamente en el orden en que ocurrió, sino que doy un salto hacia atrás para que la persona pueda comprender. Pero si narro esa historia primero, le daño, ¿verdad? Así que va a ser medio novela. Es cuando ya se está acabando el libro, hay una cuestión ahí y unas revelaciones bien interesantes que tienen que ver con el arreglo que se le puso al himno oficial. La historia oficial lo que nos dice es que se aprobó la borinqueña en 1952, no se le puso letra, y entonces se mandaron a hacer 2 concursos, uno para la letra y uno para la música. El concurso de la letra sí existió. Yo encuentro evidencia de los anuncios, pero no, ninguna de las letras se escogió. Eso se explica todo ahí. El concurso del arreglo no existió. Eso es mentira. Y se mintió porque hubo unas decisiones ahí e involucran a unos compositores importantes en Puerto Rico, pero entonces se escogió un arreglo. Así que los de San Germán, pues lo siento mucho, pero Ramón Collado no ganó un concurso del himno de Puerto Rico. Sí ganó otros concursos de composición, pero no ganó un concurso para hacer el arreglo del himno. Eso es mentira. ¿Ok? Y eso yo lo descubrí, eso yo no iba buscando eso. Eso es de estas cosas maravillosas que uno como historiador va buscando una cosa y wow, mira, encontré esto. Pero a mí siempre me estaba raro que entre tanto compositor que había en Puerto Rico, pero nada, ahí la borinqueña inesperada está. He sabido de algunos músicos que arrancan por allá a leer el libro, porque le da la curiosidad, pero nada, usted lo lee en el orden en que usted quiera. Y ahora le voy a enseñar una borinqueña que está en el capítulo de la borinqueña triunfal. Cuando Marisol Malares ganó, Samuel R. Quiñones le dedicó una borinqueña. Samuel R. Quiñones había sido presidente del Colegio de Abogados, presidente del Ateneo, presidente de la Cámara de Representantes y luego fue presidente del Senado. Cuando se aprueba la borinqueña como himno, él era presidente del Senado. Y en el 71 él escribe esa borinqueña que dice: señorita universo, mi linda Marisol, está bien charrita, bendito. Dice: tú eres como Borinquen, hija del mar y el sol. Dice: nuestro campo en tus ojos te puso su verdor y en tu sonrisa puso Puerto Rico una flor. Tu pueblo al darte su corazón exclama lleno de honda emoción: oh, esta es la embajadora que tengo yo. Ay, me siento ridícula viendo ya. Para llevarle al mundo de Puerto Rico la voz y su ideal de paz y amor. Ay, okay. No, gracias. Pero es de verdad, de una figura a quien queremos mucho. Esa ya yo la coloqué en el blog, así que al final incluso en el libro, usted puede escanear y tiene un QR code y ahí entran a la página web. Y en esa página web, aparte de la descripción del libro, yo he ido poniendo algunas cositas así chéveres. Y esa ya está con la imagen y toda, para que la tengan. Ok, entonces, la borinqueña ahora en nuestro tiempo, en el siglo XXI, ¿cómo se va expresando? Y yo siempre le digo a los estudiantes eso de cuando... Pues ya están Bad Bunny. Yo, para entender a Bad Bunny, usted tiene que primero entender a Residente, porque Residente es el maestro de Bad Bunny, y Bad Bunny lo ha dicho. Así que somos los versos que no cantan en nuestro himno. Yo creo que ya ustedes saben por qué, ¿verdad? Pero cuando empiezan las clases este semestre, un estudiante llega fascinado, ¿no? Que las 3 fechas, y entonces tuvimos interrumpir ¿verdad? La clase para entonces explicar esas 3 fechas. Y lo interesante es que en esa revolución del Ares, que siempre se habla de la bandera de Mariana Bracetti, ahora sabemos que hubo otras banderas, ¿verdad? Ha habido otras investigaciones, pero la borinqueña surge, ¿verdad?, a raíz de esa revolución. Luego ya en el 50, pues la borinqueña continúa, pero ya es otra bandera. Ya teníamos la monoestrellada. En el verano del 19, la del Ares sigue existiendo, ¿verdad? Por lo menos la que se la adjudica a Mariana, y la monoestrellada también, pero en el verano del 19 surge también la otra bandera, la de la resistencia. Digo, había surgido unos par de años antes, pero se utiliza en esa revolución que yo le llamo revolución del 19. O sea, yo digo a los estudiantes, no todas las revoluciones tienen que ser con armas, tú puedes hacer revoluciones de otra forma, y sí echan esa rueda a andar. Porque eso, el 2019, lo que ha pasado luego tiene mucho que ver con ese 2019. Entonces,
diferentes banderas, diferentes símbolos visuales, pero la borinqueña revolucionaria, la borinqueña de verdad, continúa siendo, le digo eso para uno diferencial. Y entonces, esto es otra cosa que yo preparé para mis estudiantes, ¿verdad? Que como Lola en su juventud escribe: despierta borinqueño que han dado la señal, despierta de ese sueño que es hora de luchar. Y entonces Bad Bunny lo que ha hecho es poner en práctica las enseñanzas de Residente, que dice: hijos de cañaveral, nunca se te cae la pava, ¿verdad? Y él se pone la pava. Y entonces dice Residentes: somos los versos que no cantan en nuestro himno. ¿Y qué hace Bad Bunny? Le mete los versos del himno parafraseado: la señal ya se dio y no la quieren ver, falta que el boricua quiera despertar. En una velita, que mañana, ¿verdad?, se cumple otro aniversario del huracán María, así que esa canción me imagino que va a ser la canción de la noche en ese último concierto que va a tener. Y nada, y ya con la próxima ya terminamos, que ahí tienen el QR code, pero de todos modos lo tienen acá en el libro. Y si tienen alguna pregunta, a rayo, muchas preguntas, ya quisiera yo que mis estudiantes, dígame. Ajá, sí. Existe, como dijo, que el himno oficial, el que se oficializó en el 52, fue música nada más. Ajá. Pero existen los himnos sin música, pregunto. El de España no tiene una letra oficial. El Borbón es sin letra. Sí. Y le escribió, sí, y le escribió una letra, una cantante española, hizo una letra, una fachita. Una letra y se escandalizó el gobierno. No, hubo un escándalo porque sí, no, pero sí, existen himnos que no tiene letra, y ha habido himnos que a los que se le ha cambiado la letra. Yo entré a la escuela en el año 58 y el himno oficial que aprendí, la borinqueña infantil, la de por eso, pero no era, pero realmente no era el himno oficial, era que eso ya se enseñaba por tradición, como mi escuelita y todas las cosas que se enseñan en la escuela. Pero me imagino los maestros dirán: este es el himno, pero los maestros siempre han sido bien de la resistencia. Cuando se empieza a ese capítulo de la borinqueña infantil no es solamente sobre la letra de Fernández Junco. Ese capítulo yo lo arranco hablando del proceso de americanización y cómo empiezan a meterle cancioncitas y cosas a los nenes. Pero presento varios ejemplos de, por ejemplo, se estaba celebrando el Día de Washington y los nenes dicen un poema, que si la chita, que si Washington, 10 poemas, 5 canciones, y los maestros al final, ¿qué hacían? Ponían a los nenes a cantar la borinqueña. Entonces uno encuentra mucho eso, como que encuentro en otra ocasión esta maestra que le empieza a hablar a los nenes, que ya pronto vamos a hacer un territorio y nos convertiríamos en estado y no sé qué rayo, pero luego que la misma maestra dice eso, yo digo: esta maestra bien anexionista. La misma maestra se pone a cantar la borinqueña. O sea, la borinqueña empieza a convertirse, así sea con la letra de Fernández Junco, los mismos maestros la empiezan a meter en programas que no tenían nada que ver con las cosas ¿verdad? Con lo que era el statement de meter cosas que tuviesen que ver con Estados Unidos. Sí. Básicamente, una característica de los himnos en el mundo, además de la música marcial, es la letra, que la letra destaca la acción de los nacionales en la construcción de un país, en la búsqueda de un ideal, en el heroísmo de ese país. Sin embargo, en contraste, para vergüenza de nosotros, el himno oficial, que es el infantil, invisibiliza al puertorriqueño, al nacional. No se destaca ningún heroísmo. O sea, básicamente no existe puertorriqueño. Sí. No es malo todavía, pero infantiliza. Sí. Incluso yo le llamo así, a la enmienda que le mete esa letra, yo le llamo la infantilización. Por eso es tan importante que el capítulo se le llame así, ¿verdad? El capítulo que tiene que ver con la borinqueña infantil, y luego entonces, cuando estamos con las enmiendas, pues yo le llamo la infantilización. Y ha habido mucha gente que se ha molestado conmigo. Que eso es que tú estás criticando, que sí, qué sé yo, que si ese es nuestro himno. No. Eso es una manera de
que el puertorriqueño no cuente con su parte. Sí, eso es colonial, eso más colonial no puede ser. O sea, el tratamiento de que yo te trato como menos y te mantengo con tu mente, pues en este caso a nivel infantil, para que tú no te des cuenta de la realidad. Cuando yo le explico esto a los estudiantes se indignan. O sea, la reacción ha sido como que, pero ¿y por qué no tienen cantando eso? Ya, ¿verdad que es bien ridículo? O sea, como que ahí caen en cuenta. Y yo, bueno, usted cuando esté en los sitios, usted cante la que usted entienda en su corazón, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna? La letra de Eduardo Laro, creo que hizo. Ah, sí, esa yo la incluí aquí también. Sí. Que me la escuché una vez y me gustó mucho. Uh-huh. Sí, esa yo la incluyo aquí. Funciona las dos letras. Sí, no, yo incluso se lo comenté a Eduardo Lalo, de estas personas, de estos seres de los que yo puedo decir, es mi amigo. Y entonces le comenté, yo dije, ¿yo puedo poner esa letra? Y él, sí. Yo dije, porque es que es importante, y la pongo está en los últimos capítulos, cuando se hace esa enmienda y se le pone la letra de... Sí. A Eduardo Lalo es que le queda bien chévere cuando la lee. ¿Qué página es? En la página 546. ¿Verdad? Que estamos aquí, ¿verdad? Como en un estudio. Vamos, estudiantes. Ya quisiera yo. Ya los estudiantes ya no llevan libros, no llevan libreta ni lápiz. Van con un celular al salón. 546. Bueno, es que él le pone como que la borinqueña, es como, pero son fragmentos de dos borinqueñas intercalados. Dice, la tierra de Borinquen donde han dado la señal es un jardín florido, despierta de ese sueño de mágico primor que es hora de luchar. Un cielo siempre nítido, ese llamar patriótico le sirve de dosel. No arde tu corazón, los arrullos plácidos no serán simpáticos con las olas a tus pies y el ruido del cañón. Cuando a sus playas llegó Colón, nosotros quisimos la libertad. Esta me mata, me encanta. Exclamó lleno de admiración, oh, nuestro machete nos la dará. Esta es la linda tierra, vámonos borinqueños, vámonos ya, que yo busco ansiosa a Borinquen, la hija, ansiosa de libertad, la hija del mar y el sol, la libertad. Genial. Así que esa también está ahí. Esa obviamente no es para cantarse, la métrica y la melodía se saldrían de lugares. Sé que hablaste de la relación con África al principio, pero podrías apuntarnos, por ejemplo, hablaste del café con pan que usamos los músicos para hacerlo más sencillo. De ¿Cómo viene ese ritmo de lo que llamamos danza africana? Bueno, lo que pasa, ahí la explicación para un músico sería bueno que entonces yo pongo esa referencia de Luis Manuel Álvarez, que creo que está incluso online. Era un libro, pero que ya está digitalizado. No recuerdo el nombre del libro, porque es un artículo dentro de un libro. Y entonces ahí aparecen esas partituras. Ese pedazo de la partitura de la borinqueña, donde aparecen esos ritmos, y entonces él va explicando. Y entonces aparece Bambulaise allá. Y después da otro ejemplo. Pero es maravilloso cómo no utilizó cualquier otra danza, utilizó la borinqueña para el ejemplo. Luego entonces Ángel Quintero Rivera, Quintero Rivera, utiliza esos argumentos de Luis Manuel Álvarez. Obviamente Chuco Quintero no es musicólogo, pero sí utiliza eso para elaborar su teoría del tambor camuflado. Así que en el libro Salsa, Sabor y Control, que la primera vez que yo escucho sobre eso fue en Salsa, Sabor y Control, y después cuando yo veo que se basa en lo que decía Luis Manuel Álvarez, yo decía, pero yo cogí clase con este profesor, con Luis Manuel Álvarez, y en verdad no recordaba que hubiese hablado sobre ese tema, o quizás, ¿verdad?, uno está todavía en la Lalandia. Y entonces sí, ahí se explica muy bien, pero básicamente la clave 3-2 está en toda esa música. Es cuestión de sentarse a escuchar. Y en el caso de Ángel Quintero, él explica eso con ejemplos que le da Luis Manuel Álvarez. En el libro de Salsa, Sabor y Control hay varios capítulos donde aparecen pequeños pentagramas y fueron preparados por Luis Manuel Álvarez. Así que para un músico yo creo que ver eso pues hace comprender mejor.
Sí, solo quiero hacer una pequeña corrección. Yo conozco a Chuco y Ajá. yo estudio en el conservatorio, pero Pues. tocaba piano. Pues, y yo lo, mejor. Y yo recuerdo que compuso canciones. O sea, Pues, pero entonces en su biografía no lo pone. Esas son las pequeñas cositas que tiene, sí, porque si uno no lo da. Yo me imagino que cogió clase de piano como un La modestia, la modestia. Una educación formal en música. Sí, no, pero uno se da cuenta que algo entiende, porque no es que coge como papagayo lo que dice Luis Manuel Álvarez, pero sí le da el crédito. O sea, esto lo escribió este musicólogo, entonces él va elaborando esta teoría del tambor camuflado, que para mí es maravillosa. Bueno, yo ¿verdad? Lo reseño ahí. Pasa también que la mayoría de los compositores, no solamente con relación a la boriqueña, de las danzas puertorriqueñas en el siglo XIX, eran de la clase artesanal. Sí. Eran mulatos, muchos de ellos, Juan Morel Campo. Sí, y entonces y muchos salieron de las bandas militares, porque como una persona, por ejemplo, que había estado esclavizada y que quizás compró su libertad o le dieron su libertad, entraba entonces a las milicias, a las tropas de los negros, de los negros y los pardos, ponían así como muchas descripciones. Pero entonces eso le permitía aprender a leer música, aprender a tocar un instrumento, aprender a leer y escribir, porque tú aprendes a leer música, aprender a leer y escribir es fácil. Pero eso entonces eran los mismos que de día estaban en el ejército marchando y el fin de semana los llamaban para un baile en la casa de los señores. Entonces en el baile ellos van a tocar y entran por la cocina, como todavía en los años 50 y 60 las personas afrodescendientes tenían que entrar por la cocina de los hoteles. Y entonces van a la sala de los blanquitos. No van a llevar el tambor de la bomba, no van a llevar pero entonces esconden eso en los instrumentos que van a tocar, esconden eso en los arreglos. Y ese sabor, o sea, lo que hace que cuando cantamos la borinqueña y cuando se le pone ese paseo y cuando se toca, normalmente cuando la gente la toca por ahí con un 4, uno siente esa... Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Y por ahí sigue. Tú la puedes hacer con la clave. De ahí que, bueno, hasta el bolero. O sea, la gente dice, pues, Preciosa es otro himno y es también bailable. El bolero también tiene la clave. Así que en este país, todo lo que no suena patriótico y a himno, muchas veces también sí nos hace bailar o tiene, ¿verdad? Eso es algo que llevamos. Ajá. Lo que dijo anteriormente, el vino como resistencia en la escuela, Ajá. que los maestros de momento cambiaban, pero ¿cuál letra? ¿Una letra? No, en ninguna de los... ¿Como resistencia o era...? En ninguna de los ejemplos encuentro cuál letra fue, pero sí encuentro relatos que no necesariamente ya, que son de antes de 1901. O sea, que no era entonces la letra de... O sea, hay como que de esto que hay que... No recuerdo el pueblo, pero era que nos han dicho que en el pueblo de Manatí los niños cuando salen de la escuela salen cantando la borinqueña. Y nos está curioso eso, pero que los nenes habían tenido que juramentar la bandera americana y estaban todo el día con el inglés, salían y se ponían a cantar lo que... Por eso fue yo pensé, ¿tú sabes qué letra? Pues por eso, ¿qué letra? O la revolucionaria o la infantil, digo, o la romántica, porque todavía la infantil no existía. Tengo una leyenda familiar. Ajá, ay, eso está chévere. No, en el siglo XIX, ¿Qué? mi abuela paterna Ajá. decía que mi abuelo, antes de 1898, había tenido un problema con la Guardia Civil. Ok. Que se había puesto a pintar la borinqueña. O sea, que no era la letra, era que la música ya estaba identificada. Exacto. Claro, yo no tengo forma de verificarla. No. El abuelo mío, en ese momento que mi abuela me cuenta eso, estaba ya en proceso de que no se acordaba mucho de eso. Pero es muy cierto. Más de hablar alemán que de experiencia antes de irse. Él estuvo en Alemania entre 1899, 1898 y 1903. Okay. Y eso fue una experiencia que ocurrió antes. Y la ironía es que mi bisabuelo fue alcalde de Lares y después de Mayagüez por el Partido Conservador.
A rayo. Pues. Cuando mi abuelo supuestamente tuvo ese incidente, ya su padre había muerto. Y la frase que Pero eso yo lo encuentro en el libro. De hecho, yo arranco el libro hablando de los diferentes términos y de lo que es el título del libro. Y hay otros dichos que tienen que ver, por ejemplo, eso no cambia la borinqueña, o eso no le cambia la letra a la borinqueña. Eso es más viejo que la borinqueña. Son otros dichos que también algunos aparecen en libros, algunos aparecen en otros relatos. Hay cosas que yo encuentro que tampoco estaba buscando y que rompen con ¿verdad? con lo que estaba con lo que está establecido en la historia oficial. Por ejemplo, las grabaciones de la borinqueña. El libro de Cristóbal Díaz Ayala lo que establece que la primera vez que se graba la borinqueña fue en el año 1900. Chalía Herrera, una cantante cubana. Eso es lo que dice el libro y es lo que está comprobado. Yo no encuentro grabaciones que sepan, mira, este cilindro o este disco, ¿verdad? Habían varios formatos, pero sí encuentro periódicos de 1899, 1898, 1897, donde se habla que se puso una vitrola y sonó la borinqueña. Pues hubo grabaciones anteriores. O sea que hay muchas cosas así que la historia oficial te dice una cosa. Yo a veces sí lo que encuentro es que sí, que un periódico dice que estaban en tal lugar, se puso una vitrola y sonó la borinqueña. ¿Quién estaba cantando? ¿Qué artista era? Ahí eso no lo dice el periódico. Pero si lo dice el periódico, pues la cuestión es seguir buscando. O sea que todavía se puede investigar muchísimo más. Eso es lo fascinante. Y de las borinqueñas anteriores, los que salían de otros países, sé que hay partituras de... Sí, yo incluyo la de la borinqueña, la bellísima peruana. Esa, de esa hay diferentes versiones. Las fechas. Esa pregunta yo me la hice porque ahí era que uno puede refutar, uno dice sí o no. Pues ninguna de esas partituras tiene fecha. Entonces dice, no, la borinqueña realmente es una canción peruana. ¿Cómo entonces yo establecí una posible fecha? Busqué qué compañía había publicado esa partitura. Había unas compañías, por ejemplo, en Perú y en Chile que las publicaban. Busco los nombres de los dueños de las compañías, eran alemanes todos. Entonces, en plena pandemia y el aburrimiento, pues entonces, ¿qué yo hago? Pues me pongo a buscar en archivos digitales y entonces ahí encuentro unos catálogos de Alemania que hablaban de empresas alemanas dedicadas a cosas de música, a vender partituras y a vender publicaciones, no recuerdo si también de instrumentos. Y encuentro entonces las empresas que están en Perú y en Chile. En estos catálogos iban año tras año poniendo cuando esas empresas habían abierto oficinas en otros sitios. Y muchas de las oficinas eran posteriores a que ya la borinqueña acá existía. O también otra de las cosas que hago, hay varias partituras de bellísima peruana que tienen una litografía al frente y está firmada por un artista gráfico. Pues yo busco información del artista gráfico, era Evaristo San Cristóbal. Y yo, ¿quién fue Evaristo San Cristóbal? ¿Cuándo nació? Y encuentro que él estableció su taller en 1887. Este es de los datos estos que no se me olvidan porque me costó trabajo encontrarlo. Y entonces en 1887, pues si la partitura tiene una gráfica de él, pues tiene que ser de 1887 o posterior. Entonces ahí es que yo voy buscando diferentes maneras de... Hasta ahora lo más antiguo que encuentro en un periódico, ¿verdad? O en alguna documentación que diga que alguien tocó la borinqueña es 1870, el periódico de España que dice que fue en Ponce y que estaba con el Gerald Baldrich y tocaron la borinqueña. Hay varios periódicos que van narrando el chisme poco a poco y en uno de los periódicos es que dicen que esa canción no sabemos quién la escribió, pero ese es el himno del área y no lo queremos escuchar. Y varias ediciones luego es que vienen a decir eso lo escribió un tal Félix Astor. ¿Y las de fuera de Puerto Rico no tienen esas fechas? No tienen fecha, no encuentro. O sea, hasta ahora, de esto, ¿verdad? Está sujeto a revisión y hasta si yo misma encuentro otra cosa, pues lo enmiendo. O sea, que uno debe suponer que la borinqueña, por lo menos la versión de Lola, San Germán, Mayagüez, tuvo que haberse compuesto entre 1868 y 1869. Por lo menos ya en 1870 existía. Y la carta de Betance es de 1868.
Así que entre 1868, pero el punto es que ya en noviembre, no, mentira, el periódico de España que habla de la borinqueña es como de noviembre o diciembre de 1870, pero la serenata la habían dado como en verano, como decir, entre julio y septiembre. O sea que para 1869 ya existía una pieza que se llamaba La Borinqueña o La Borinquen, muchas veces le llaman La Borinquen, que decían que era el himno del Are y que estaba bien pegada y que todo el mundo la tocaba y que había gente, los conservadores le molestaba. Por lo menos para 1869 ya pasaba eso. Hay teorías que dicen que la borinqueña se compuso en 1860. O sea, las que dicen que fue Paco Ramírez, muchas dicen que fue para 1860, entre 60 y 62, 63. Yo eso hasta lo podría creer. Él tenía más de 15 o entre 15 y 20 años, si es que fue él. Y tiene sentido en un momento en que todavía no existían las grabaciones, todavía no existía la tecnología de la radio. Para que una canción pegara y la gente la repitiera tantas veces, tenías que cantarla muchas veces. No todo el mundo leía música, ¿verdad? En un país donde el analfabetismo era tan alto, para que una canción la gente la recuerde, tienes que cantarla muchas veces. Si esto nada más a través de la... Así que a veces yo sí he pensado que la música puede haber venido antes de 1867. Puede haber venido antes y entonces pegó más o menos para esa época y entonces se convierte en himno porque Lola se le ocurre, ya, necesitamos un himno. No logro saber si fue que, por ejemplo, del músico ese, si fue que hizo la partitura, la mandó y nunca llegó, el correo se perdía. Pero yo te establezco otras cosas que pasaron con el músico que pudieron haber hecho. Hay muchas cositas que se quedan, ¿verdad?, en el aire y yo todavía estoy como que a veces a las 3 de la mañana... Ay, mira, esto pudiera ser así, de esta manera. Sí, es terrible cuando uno está investigando. Pero es así, miren, mi gente, yo no sé, usted va...